Pues, Adelante, Leti. bueno, entonces, bienvenidos nuevamente a un espacio más de Conexión Salud. Para los que no me conocen, yo soy Leticia Aguiar Green, directora de Conexión Salud, y les damos la bienvenida a esta sesión que hemos preparado con ustedes con motivo del Día Nacional de Cáncer de Próstata en México, que se conmemora el día de mañana, 29 de noviembre. Y bueno, con este tema que es tan importante para nosotros, que hemos titulado Ciclo de Vida del Cáncer de Próstata. Claves para una navegación efectiva. ¿A qué nos referimos con esto o con este título? Desgraciadamente, cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer de próstata, tiene dos retos: entender su enfermedad y entender el sistema de salud en el que va a conseguir atención y tratamiento. Y pues no necesariamente a veces una cosa coincide con la otra y se generan pues más retos y más barreras, tanto para los pacientes como para sus familiares, incluso para las organizaciones civiles. Poder apoyarlos y poder orientarlos se complica si no tenemos información tanto de la progresión de la enfermedad, es decir, cómo va avanzando entre las etapas, los tratamientos, los estudios que hay que hacerse, y en paralelo, pues cómo funciona el sistema de salud para poder ir teniendo acceso a todos los servicios que se necesitan para poder ir recibiendo esta atención integral. Entonces, la idea de este taller es justo poderles dar herramientas tanto a pacientes, cuidadores como organizaciones civiles para que tengan un panorama completo de todo lo que es la progresión de la enfermedad y poco a poco ir revisando dónde se pueden dar esos nudos en los sistemas de salud para recibir atención. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Homero Fuentes de la Peña. Él es presidente de Proncavi y un aliado pues tanto de las organizaciones civiles como de los pacientes. Pueden ver en su pantalla ahí su trayectoria. Él es egresado de la Escuela de Medicina de la UNAM, con posgrado en Oncología Médica por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y maestría en Metodología de la Investigación Clínica. Durante su práctica clínica ha dado más de 30,000 consultas oncológicas de todos los tipos de cáncer, entre muchos otros reconocimientos. Se ha tenido el reconocimiento de la trayectoria oncológica mexicana, también ha participado en más de 400 congresos, tiene más de 24 publicaciones y pues para nosotros es un honor siempre tenerlo como aliado en todos los proyectos que hacemos desde Conexión Salud. Bienvenido, doctor, y ahora sí, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Leti. Muy buenos días a todos y a todas. Será un placer estar con ustedes. Es mi intención estar conectados en la misma frecuencia y en el entendimiento de que la mayoría de ustedes no son médicos. Voy a utilizar un lenguaje sencillo. Siéntanse, por favor, con toda la libertad de poder preguntar, independientemente de que tendremos al final la mesa redonda donde podremos participar todos. Voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Sí, doctor, nada más un comentario antes de iniciar, por favor. Les vamos a pedir que durante la sesión del doctor, por favor, mantengan su micrófono apagado. Si necesitan hacer alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer con mucho gusto, nada más levantando la opción de la mano que tienen ahí, o si no, escribiéndolo en el chat. Y de todos modos va a haber un espacio, como lo comenta el doctor, perdón, para que podamos todos intervenir. Muchísimas gracias. Muy bien. Miren, nuevamente los buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero decir es que este tema no es un tema sencillo y tampoco es sencillo entender el sistema de salud, de tal manera que para poder navegar eficientemente a través de los hospitales y de nuestro sistema de salud, me parece a mí que lo primero que tenemos que tener muy claro es el contexto de dónde estamos situados. Yo no voy a redundar, lo que voy a tratar de hacer es muy claro y poder precisamente con esto, poder ante ustedes dejar un mensaje claro que me permite en un momento dado poder hacer toda esta disertación de una manera eficiente. ¿Ok? Volví a compartir porque no corría la presentación. Ahí voy otra vez.
Ahí estamos. Muy bien. Me brinco la parte curricular que ya la platicó Leti. Miren, empiezo por lo siguiente. El cáncer de próstata es algo así como parte de la vida. El cáncer de próstata se presenta bajo dos condiciones que son absolutamente inevitables. La primera es el envejecimiento. Todos y cada uno de nosotros somos cada día un día más viejos. Y dos, los hombres tenemos inevitablemente hormonas masculinas. Debido a que todos caminamos hacia ese rumbo, se dice que si todos los hombres viviéramos 100 años, todos los hombres tendríamos la próstata grande y probablemente 7 u 8 de cada 10 tuviéramos cáncer a los 100 años. Por supuesto, mucho antes el proceso empieza y de hecho está muy claro que el tejido prostático de manera natural empieza a crecer alrededor de los 40 años de edad. De tal manera que si es un camino que vamos a transitar de una o de otra forma, pues tenemos necesariamente pues que estar atentos y que tenemos que ponernos, como coloquialmente diríamos, el guarache antes de espinarnos. ¿Para qué dejar que las cosas corran a un momento en donde las cosas van a ser mucho más complicadas? Por eso digo que el cáncer de próstata es parte de la vida. En el transcurso de la charla les platicaré un poquito de cómo son las interacciones genéticas y cómo está el rollo de todo esto, porque también, y para no variar, hay una gran cantidad de mitos en relación a esta enfermedad. Lo cierto es que la incidencia a partir de los 40, 45, 50 años aumenta un 20%. Cada día lo vemos en personas más jóvenes. Se eleva hasta un 70% en personas de 70 y 80 años de edad. Y ese es un hecho que ocurre en México y que ocurre en el mundo entero. Y justamente partiendo de esto, quiero decirles lo siguiente. Yo no sé cuántos de ustedes sepan esto, pero a partir del año 2017 en nuestro país, que fue justamente el año donde conseguimos formalizar la norma oficial mexicana 048 en nuestro país, se mueren más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama. Fíjense de lo que les estoy hablando. Cáncer de mama. No estamos hablando de una enfermedad extraña, estamos hablando de la patología probablemente más mediática y por supuesto la más frecuente en la mujer en gran parte del mundo. Y esto no se debe a otra cosa, no es que sea más frecuente el cáncer de próstata que el cáncer de mama, no es así. Lo que sí es más frecuente es que el diagnóstico de cáncer de próstata es mucho más avanzado que el de cáncer de mama cuando se diagnostican. ¿Por qué? Pues porque los hombres, primero, idiosincráticamente, hacemos mucho menos caso que las mujeres. Y segundo, porque los diagnósticos tardíos se correlacionan con respuestas mucho menos favorables que lo que podría tener el cáncer de mama. De tal manera que el panorama está ahí. Y yendo de lo universal a lo particular, empiezo por compartirles algunos datos duros que me parecen muy representativos. Miren, esta es una agencia que se llama Globocan, que es directamente una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, y que, por cierto, la última publicación disponible es el 2020, pero hicieron una actualización ya en el 2022, en donde las cifras son esencialmente las mismas. Y empiezo por mostrarles. En su pantalla de su lado izquierdo, ustedes podrán ver esto. Número de nuevos casos en el 2020 en ambos sexos en todas las edades. ¿Sí? Número 1, cáncer de mama. Vean el porcentaje, 11.7%. Cuarto lugar, cáncer de próstata, 7.3%. Número de defunciones. El número 1 en el mundo se llama cáncer de pulmón, pero el cáncer de próstata ocurre en el octavo lugar, el cáncer de mama en el quinto lugar. Y vean el número del porcentual de defunciones que tiene cáncer de próstata en el mundo, 3.8%. Vamos a redondear. Incidencia, 7%. Mortalidad, 4%. ¿Ok? Eso es el mundo. En el mundo se reportan cerca de 20 millones de personas que padecen cáncer de todos los tipos de cáncer y 10 millones de personas. Con el telefonito hablando, la verdad.
Ya no digo manejando. Ya lo apagué. Ok, entonces vamos a partir de este contexto del mundo y vamos a ver qué sucede en nuestro país. Nuevamente, de su lado izquierdo van a tener la incidencia de cáncer de próstata en México. Más allá de los números y de los casos, vean ustedes el porcentaje, 31.4% contra 7% de incidencia en el mundo. En México tenemos en los hombres el 31% de los cánceres de próstata. O sea, 4 veces más, poco más de 4 veces más de incidencia. Y en cuanto a mortalidad, ¿se acuerdan que era el 4%? Bueno, aquí tenemos el 17%, 4 veces más que lo que sucede en el mundo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que en México algo está sucediendo para que el cáncer de próstata sea la causa número uno en incidencia y la causa número uno en mortalidad por cáncer en México. ¿Sí? Esto nos hace diferentes al resto del mundo y nos tiene que poner el foco de alerta porque ¿qué está pasando? ¿Por qué es diferente en nosotros? Esto es lo primero que yo quiero que tengan ustedes muy claro. Los números son muy altos y son diferentes a lo que pasa en el mundo. En esta gráfica, de la misma manera, si ustedes ven en azul, esa es la incidencia. La incidencia de tasa de casos nuevos en azul de próstata versus cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de estómago y todos los demás. Y vean las barras. El segundo lugar es el cáncer de colon y recto en el hombre, el tercero es el cáncer de pulmón en incidencia. Y vean ustedes, son al menos 3 veces más la presencia de cáncer de próstata por encima del cáncer de colon, por encima del cáncer de pulmón, que tradicionalmente ha sido el asesino serial de la oncología y que es el número uno a nivel mundial. Esto es bien importante de tenerlo presente. Esto es, digamos, el panorama general del mundo y de México. Ahora, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿O qué es lo que nos está faltando hacer para poder tener diagnósticos más tempranos? Pasa mucho por la idiosincrasia de los latinos. Y esta idiosincrasia de los latinos radica en pensar y en sexualizar un procedimiento de carácter clínico que no tiene nada que ver ni con la sexualidad, ni con la preferencia sexual, ni tendría por qué ser un motivo de burla, de cotorreo, de carrilla, ya sea de la familia, ya sea de los compadres, ya sea de quien ustedes quieran, o bien nuestras propias ideas relacionadas específicamente a todo este tipo de cosas. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a las ocasiones en las que es necesario hacer un tacto rectal. Por la naturaleza geográfica de donde yo trabajo y por el tipo de pacientes que yo veo muchos extranjeros también. Yo le digo al señor Smith del Reino Unido o al señor Williams de Australia, oiga señor, voy a revisar su próstata. La respuesta del señor es, sí doctor, adelante. Pero en México esto no sucede. Y esto no sucede por una serie de situaciones de carácter cultural en donde no se le permite al médico o el médico no toma la iniciativa de poder revisar una próstata antes de que sucedan algunos otros fenómenos que veremos a continuación. Esto es muy importante que lo tengamos también muy presente. Nosotros no podemos quedarnos ahora sí que con el rancho en la espalda y seguir pensando y seguir creyendo como se creía o se pensaba en el siglo XIX. El procedimiento de tacto rectal es un procedimiento que tiene un aporte clínico importante. No quiero decir que sea indispensable o que sea absolutamente necesario. No, no lo es. Pero sí nos aporta algo que puede ser importante. Entonces, una de las partes de esta navegación y de esta orientación hacia los pacientes es hacerlos ver que cuando es necesario hacer una exploración rectal a través de la próstata, y ahorita veremos anatómicamente por qué, pues permitan un procedimiento que, entre otras cosas, es un procedimiento muy sencillo y muy corto en tiempo.
Cuando yo exploro una próstata y reviso una próstata, me pongo un guante, le pongo un lubricante, toco la próstata y no me tardo arriba de 15 segundos en poder hacer una exploración. Y nadie puede en un momento dado tener ningún tipo de sensación sexual, ni de un sitio, ni de una orientación o de ninguna otra, por un examen que tiene una duración tan corta y que no tiene ninguna repercusión. Entonces, esto creo que es trascendente porque es una de las razones por las que el diagnóstico se retarda tanto. Hay que recordar que el tacto rectal no solamente nos sirve para la próstata. Ahí encontramos muchas otras cosas, hemorroides, incluso cánceres de recto y de que la parte baja del colon, por ejemplo. Decía un connotado urooncólogo mexicano en algún tiempo que si los aztecas hubieran defendido la gran Tenochtitlan como los mexicanos contemporáneos defendemos nuestros pliegues anales, no tendríamos todavía la denominación de México y seríamos siendo la gran Tenochtitlan. De manera un poco jocosa, pero muy representativa, ¿no? De lo que tenemos. Aunado a todo esto, hay otro gran problema. El diagnóstico tardío se presenta en las instituciones de salud, en los centros de reclutamiento de pacientes de alta especialidad, por ejemplo, IMSS, siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, se ven 70% de pacientes con cáncer avanzado. Fuera de las grandes ciudades, este porcentaje aumenta. Y este 30% de tumores localizados los vemos en una menor cuantía. Justamente esta diferencia hace algo que nosotros debemos tener presente. Tratar a un paciente con éxito y con la oportunidad de curarlo implica la absoluta necesidad de encontrarlo en este porcentaje de 30% o menos que tenemos en México. Si uno revisa esta misma tabla y le quitamos aquí México y le ponemos aquí Estados Unidos o le ponemos aquí Australia o le ponemos aquí países europeos, vamos a ver que la relación es exactamente a la inversa. Yo voy a tener 70% de pacientes con enfermedad localizada o más y voy a tener 30% de enfermedad avanzada o menos, ¿sí? Es exactamente la inversión de esto. Y esto evidentemente repercute en las posibilidades de que una persona pueda tener en un momento dado acceso a una curación, ¿sí? Quiero empezar desde lo básico, desde qué es la próstata, dónde está la próstata, para qué sirve la próstata y qué es lo que tenemos que tener bien claro. Primero, la próstata en esta imagen la tenemos aquí. Déjenme ver si el cursor me permite ponerles el punto. Se ve, ¿verdad? Ok, esta es nuestra próstata. La próstata es una glándula, es un tejido glandular que se encuentra ubicado anatómicamente por debajo de la vejiga. La vejiga es, digamos, la bolsa que recolecta la orina que proviene de los riñones. Vamos a decir que se guarda ahí para después ser expulsada a través del conducto que discurrirá toda la uretra y que nos llevará finalmente a la emisión de la orina a través del pene. ¿Okay? Vean ustedes cómo este conducto atraviesa por el centro la próstata. Esta es una imagen que tiene un corte donde la próstata es esta y este es el conducto urinario. Cuando nosotros entendemos esto y vemos que esa glándula, que se parece a una nuez de Castilla, 25, 30 gramos de volumen habitualmente, y esta próstata va creciendo, esta próstata puede crecer en su parte central, puede crecer en su parte periférica. Y curiosamente, y de manera muy común, el crecimiento prostático benigno, también llamado hiperplasia o hipertrofia prostática benigna, es un crecimiento que se da en las partes centrales de la misma. Por lo tanto, la sintomatología
empieza cuando el conducto se ve comprimido, como si pisáramos una manguera, digamos, y nuestro chorro del agua se va a modificar. Pasa algo más o menos así. Pero resulta que los cánceres de próstata, al menos en su gran mayoría, no se presentan en la parte central pegada al conducto urinario. Se van a presentar en la zona periférica la mayor parte de las veces. Y por ende, no nos van a dar sintomatología urinaria típica temprano. Este nodulito que podemos encontrar aquí, o que podemos encontrar acá, o que podemos encontrar acá, o que podemos encontrar acá, no lo vamos a detectar porque el paciente disminuyó el chorro de la orina. No lo vamos a encontrar en los pacientes que se paran a orinar en la noche muchas veces, que eso se llama nicturia. No lo vamos a encontrar en los pacientes que van a tener chorritos pequeñitos y a cada ratito, porque no hay compresión del conducto. Esto no va a suceder mientras este nódulo no crezca, y puede crecer hacia adentro, hacia afuera o hacia donde ustedes gustan, pero no nos va a dar manifestaciones urinarias. He ahí el por qué el cáncer de próstata en un inicio que surge, repito, en un nódulo en la periferia, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad asintomática, es una enfermedad que nos va a producir síntomas tardíamente, no nos va a producir síntomas tempranos. Entonces, si no nos va a producir síntomas tempranos, nosotros tenemos que adelantarnos a ese proceso que nos va a permitir hacer un diagnóstico cuando la enfermedad es silenciosa, cuando la enfermedad es absolutamente callada. Por esa razón, nosotros tenemos que utilizar medidas de tamizaje o de cribado o de screening, como ustedes quieran llamarle, que nos permiten en un momento dado poder llegar a esta antes de que ésta se haga clínicamente manifiesta y cuando la enfermedad probablemente ya no esté circunscrita a la próstata y las oportunidades de curación se hayan un tanto diluido. ¿Sí? Ya se trabó. Voy nuevamente a dejar de compartir para volverla a poner. Porque se atora la presentación, pero ahí voy. Muy bien. Ok. Dicho esto, puedo decirles lo siguiente. La mayoría de los cánceres de próstata se identifican en pacientes asintomáticos y el diagnóstico está basado en dos hallazgos. El hallazgo de la determinación del antígeno prostático específico en sangre, que es una prueba de laboratorio que vamos a tomar en una muestra de sangre, o los hallazgos del tacto rectal, que es justamente lo que vamos a tocar cuando nosotros instemos la iniciativa de tocar una próstata en un paciente que no tiene molestias, en un paciente que no ha llegado a esto, al problema urinario propiamente dicho, que todos conocemos en relación a la próstata. Cuando la enfermedad recorre hacia la parte central, entonces se parece muchísimo a la hiperplasia prostática o el crecimiento prostático benigno, y es entonces cuando se presentan todas estas alteraciones, ya sea de carácter irritativo o de carácter obstructivo del conducto. Si la enfermedad avanza más, entonces empieza el sangrado urinario, empiezan los dolores en los huesos, empiezan un chorro de complicaciones, un chorro de actividades que se van a ir presentando como tales, ¿no? Es importante tener presente lo siguiente: el diagnóstico definitivo de una enfermedad prostática
No se va a diagnosticar por un PSA en la sangre, por el análisis de sangre. Tampoco se va a diagnosticar por un tacto rectal. Tampoco va a suceder por un ultrasonido. Tampoco va a suceder por una resonancia. El diagnóstico de cáncer se hace en el tejido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es muestrear, biopsiar ese tejido que nos va a dar la información y la confirmación de esto. En las últimas fechas hemos encontrado que esta enfermedad es extraordinariamente variable, heterogénea en su comportamiento biológico y que por ende nos va a dar como resultado varias cosas que en la clínica vamos a ver y que voy a detallar ahorita que entremos a la parte más fina de diagnóstico y de tratamiento. Miren, este es un ejemplo que gráficamente me parece muy útil. Son unas imágenes de resonancia magnética en donde lo único que yo quiero expresarles es que nosotros tenemos hoy tipificadas zonas de la próstata, 12 zonas que están perfectamente definidas por resonancia magnética. Cuando nosotros vemos el color rosa, esa es lo que se llama zona periférica, peripheral zone. Vean ustedes cómo estas partes rosas se encuentran afuera, ¿sí? No están en el interior y por eso el conducto se mantiene intacto, ¿sí? Estos estudios de resonancia nos van a permitir ver, por ejemplo, ese nódulo que nosotros palpamos, pero no nos va a permitir saber qué consistencia tiene ese nódulo. Y en clínica, la consistencia es muy importante, y es muy importante por esto, porque cuando uno es un médico clínico, en mi caso, con más de 3 décadas de atención de pacientes, y uno está habituado a hacer clínica y a explorar a los pacientes, cuando uno toca una próstata, el tejido prostático normal se siente como cuando uno toca la punta de la nariz. Y esa sería la consistencia glandular. Si en esa consistencia glandular de toda esta próstata que yo voy a acceder con el dedo, toco una zona pequeñita, a veces de 0.5 centímetros o menos inclusive, y resulta que esa consistencia es diferente y no tiene la consistencia, vamos a decir, ahulada de la punta de la nariz, normalmente voy a encontrar una nodulación, un chicharito, algo pequeñito, que nos expresa en algún momento dado la posibilidad de tener algo duro. Y algo duro me refiero a sentir como si sintiera y tocara madera o como si tocara fierro. Así se palpa. Y eso es algo esencialmente clínico. Esa es una de las aportaciones importantes del tacto rectal. Cuando yo tomo ya la biopsia, por el método que fuera, ¿sí? Como tal, entonces voy a sacar el reporte y el patólogo me va a decir, tiene usted un adenocarcinoma, que el 95% de los pacientes tienen esta variante, tiene un adenocarcinoma, y tiene una diferenciación de Gleason X. ¿Qué es esto? Esto es el grado histológico en la biopsia convencional del tejido, en donde yo voy a sumar los elementos celulares que tengo en mi columna del lado izquierdo y en mi columna del lado derecho, que me va a decir 1 más 1, o 2 más 4, o 4 más 3, o 5 más 3. Entonces voy a tener una suma de Gleason que en el mejor de los casos va a ser 2, porque va a tener 1 más 1, y en el peor de los casos va a ser 10, porque voy a tener 5 más 5. ¿Qué sabemos? Que estos tumores en su comportamiento biológico son muy diferentes, los que son bien diferenciados, o sea, los que tienen un Gleason bajito, de aquellos que tienen un Gleason alto. Por ejemplo, uno de estos bien diferenciados que tienen un Gleason, digamos, de 6 para abajo, son tumores que a lo mejor se van a tardar 10 años o 15 años o 20 años en poder en algún momento dado poder hacer diseminación. Pero a diferencia de estos, los Gleasons altos, sobre todo los 9 y 10, son tumores que en pocos meses pueden acabar con la vida de un paciente en función de que su rapidez de duplicación y su agresividad tumoral per se van a afectar de manera muy rápida
a los ganglios, a las estructuras vecinas y frecuentemente a los huesos, que es el sitio donde les gusta ir. Por eso esta escala de Gleason y esta determinación de Gleason es absolutamente necesaria, no solo para diagnóstico, sino para la previsión de poder encontrar las medidas terapéuticas óptimas para cada paciente. Hoy día tenemos, y esto nos lo ha enseñado, este perfilamiento molecular o estos estudios que se hacen en segunda instancia. Yo ya tomé mi biopsia, yo ya tengo mi diagnóstico y yo ya sé que se trata de una enfermedad con un Gleason X, ¿ok? Pero también veo que la evolución clínica que tiene Pedro y que tiene Pancho y que tiene Juan son distintas. ¿Y por qué uno se tarda 10 años en hacer metástasis y otro se tarda 2 meses? Bueno, porque biológicamente son diferentes. Y este perfilamiento molecular o este análisis subsecuente es una subsecuencia de genes que nos van a dar una lectura de cómo es en particular ese tipo de cáncer de esa persona en particular. Por ello, esto se le llama medicina personalizada. No me interesa saber solamente que tenga un cáncer de próstata de un Gleason determinado. Me interesa saber qué tipo de alteraciones tiene en su genoma Pedro o Francisco o Pancho o Pablo o quien ustedes quieran, ¿sí? Es individualizar. Porque hoy sabemos esto gracias al perfilamiento molecular. Tenemos más de 30 maneras y formas heterogéneas de comportamiento de una enfermedad prostática. Algunas extremadamente agresivas, algunas mucho menos agresivas. Si nosotros juntamos el procedimiento de la toma de biopsia con los estudios previos de tamizaje, y a esto nos vamos a lo que se les conoce como los estudios de extensión de enfermedad, es cuando nosotros decimos, a ver, ¿en qué etapa se encuentra Pancho o Pedro o Pablo o quien ustedes gusten? Ah, pues puede estar en una etapa 1 o puede estar en una etapa 2 o puede estar en una etapa 3 o puede estar en una etapa 4. Entonces, es ahí donde vamos a hacer los estudios de extensión de enfermedad y entonces le vamos a poner nombre y apellido y le vamos a poner, vamos a conocer el árbol genealógico de esos pacientes que trae detrás en ese disco duro, en ese perfil molecular. Es un poquito como el disco duro que tenemos todos en nuestro organismo. Y finalmente, ¿hasta dónde se encuentra la enfermedad? ¿Está localizada la próstata? ¿No se ha salido de la próstata? ¿La cápsula de la misma está intacta? ¿La zona llegó de la periferia al conducto o no? ¿Sí? El diagnóstico implica que fuera de la cápsula tengamos afección de ganglios o tengamos afección de la vejiga hacia arriba o del recto hacia atrás o de las estructuras que lo rodean, o bien tenemos enfermedad que ya se fue a los huesos y a lo mejor al hígado y a lo mejor a los pulmones y a lo mejor a donde ustedes gusten. Eso nos da entonces a nosotros el contexto de saber la persona en particular en dónde está parada. Está parada con un tipo de un tumor que tiene determinadas características biológicas, que va a tener previsoriamente un comportamiento biológico determinado y que además tiene una extensión de enfermedad de tal o cual magnitud. Esto nos ubica y nos encasilla muy bien a una persona que no solamente nos va a permitir saber cuál es su pronóstico y cuál es su posibilidad de poderse tratar, sino también nos va a hablar del pronóstico. ¿Qué posibilidades tiene esta persona? Primero de curarse, o bien de no curarse y de extender su vida y de mejorar su calidad de vida durante un periodo de tiempo. La cirugía prostática, la prostatectomía o la resección de la próstata, está reservada exclusivamente para las etapas tempranas. ¿Y cuáles son las etapas tempranas? Son aquellas que se detectan en los pacientes que tienen un nódulo prostático dentro de la próstata, que no ha salido de la cápsula de la misma y que coloquialmente la gente le llama el tumor está encapsulado, está ahí, no hay afección de nada. Esos pacientes se operan y esos pacientes se curan en el 98% de las veces.
¿Qué es lo que pasa en los países europeos y qué es lo que pasa en las otras latitudes en donde se hace un antígeno prostático en un tamizaje y en donde se hace un tacto rectal y en donde se hace estudios de extensión de enfermedad en forma temprana y nos damos cuenta que se trata, por ejemplo, de una etapa 1 de un adenocarcinoma de Gleason, ya sea 6, 7, 8, 9 o 10, ¿sí? Pero que está localizado. Esos pacientes se van a cirugía. Esta cirugía puede ser una cirugía abierta, convencional, normal, que son 3, 4 horas de quirófano, que es una cirugía grande, compleja, pero que hoy día la tecnología nos ha permitido hacerla ya sea por laparoscopía, ya sea en forma de cirugía robótica o bien de cirugía radioguiada, incluso con cirugía a distancia. Por ejemplo, yo a través de un robot que se llama Da Vinci, puedo operar a un paciente estando en un lugar del mundo y radioguiar un procedimiento para ser operado en otra ciudad. Por ejemplo, yo estoy en México y quiero que el doctor Williams, que está en Londres, me opere. ¿Okay? Pues tengo que tener un robot y tengo que tener un team que coordine esto, pero esto es factible. Fíjense nada más a dónde ha llegado la tecnología. Cuando nosotros nos vamos a los costos y nos vamos al acceso de este tipo de cosas, nos vamos a dar cuenta que este tipo de cirugía va a ser un procedimiento único en donde me voy a gastar a lo mejor, no sé, 120, 130, 150 mil pesos con el robot, o bien mucho menos si lo hago sin el robot y lo hacemos en forma convencional y forma abierta, que entre paréntesis tiene los mismos resultados en eficacia, pero que sí mejora lo que se llama la morbilidad. Muchos de estos pacientes que son operados con estas técnicas modernas preservan mucho mejor la continencia urinaria, preservan mucho mejor la sexualidad, preservan incluso el proceso de eyaculación, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Y aquí voy a lo que, ¿para qué sirve la próstata? ¿Sí? Si yo no tengo próstata y a mí me quitan la próstata, yo no necesito un trasplante de próstata. ¿Por qué? Porque es un procedimiento, o es un órgano, perdón, que no es indispensable para la vida. La función principal de la próstata es producir líquido prostático. Este líquido prostático se une a los espermatozoides que se producen en los testículos, se une al líquido de las vesículas seminales que se encuentran ahí, y entre ellos forman el semen, ¿sí? Entonces, si yo tengo una cirugía de próstata, pero puedo conservar las vesículas seminales y puedo conservar, por supuesto, los testículos, entonces yo puedo tener eyaculación sin líquido prostático, pero sí con líquido de vesículas seminales y sí con espermatozoides. Por lo tanto, puedo en un momento dado preservar la posibilidad de fertilidad, puedo preservar la potencia sexual y puedo preservar todo en la medida de que yo pueda conservar los nerviecillos que están ahí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos ante la situación de que en México tenemos etapas tempranas de manera muy poco frecuente, pero además tenemos pocos robots y además tenemos poco acceso por costos a procedimientos quirúrgicos o a procedimientos que en un momento dado exijan la emisión de una cantidad de dinero de golpe, digamos, para pagar un procedimiento así? Esto se vuelve mucho menos accesible para mucha gente, situación que no se da en otros países. Cuando nosotros no tenemos la posibilidad de hacer cirugía, ya sea porque el paciente no es una etapa temprana, que es lo más común, o bien cuando el paciente, por razones de acceso, no puede tener una cirugía por razones, por ejemplo, de acceso económico o de acceso tecnológico, ese paciente ya no es candidato a una cirugía. Entonces tenemos que buscar alternativas. Y si nos regresamos a pensar qué ocasiona el cáncer de próstata, tenemos que los factores más importantes son estos. Uno, como empecé la plática, nosotros tenemos dos hechos inevitables. Tenemos, por un lado, hormonas masculinas.
y por otro lado, un proceso de envejecimiento natural. Agréguenle esto ciertas condiciones de carácter genético, que puede ahí en un pequeño porcentaje jugar algún papel. Agréguenle a esto la obesidad, que es el factor de riesgo adicional más importante que existe para ello. Entonces vamos a tener la necesidad de hacer el primer paso. Y el primer paso es privar a las células prostáticas tumorales de esa hormona masculina, que es su alimento principal. Si los tumores de inicio de próstata tienen una relación con las hormonas, en donde el 98% de ellos dependen de la testosterona o de la dehidrotestosterona, que es la hormona masculina por excelencia, esos pacientes van a tener la necesidad de bloquear dichas hormonas. Y entonces vamos a utilizar una serie de tratamientos que van a redundar en lo que nosotros llamamos bloqueo androgénico total, ¿sí? Vamos a bloquear la posibilidad de que la próstata tenga alimento proveniente de su fuente principal, que son los testículos, y de fuentes adicionales como las glándulas suprarrenales y algunos otros tejidos. A eso se le llama TDA o BAT, ¿sí? Que es bloqueo androgénico completo. Y ahorita les platico de qué se trata esto, ¿sí? Prácticamente todos los pacientes de inicio tienen una enfermedad hormonodependiente, es decir, requieren de la hormona masculina para poder alimentarse y crecer. Si yo bloqueo esto, pues voy a ir reduciendo la posibilidad de que ese tumor siga viviendo. Pero también es un hecho que todos los pacientes, en algún momento de su evolución, dependiendo de su Gleason y dependiendo de su perfilamiento molecular, van a buscar y van a lograr no depender de la testosterona. Esa es una etapa posterior, una etapa a la que se le llama enfermedad hormonoresistente o enfermedad resistente a la castración. Yo ahorita voy al término de castración. Entonces, estas etapas son muy importantes tenerlas presentes para saber de qué estamos hablando. Cuando nosotros no optamos por esas razones ya expuestas de esto que yo les comento, que es una cirugía radioguiada o que es una cirugía que en un momento dado no puede hacerse por etapa clínica, entonces tenemos que irnos a las terapias consecutivas. ¿Qué se hacía en años anteriores? Y en esta línea del tiempo quiero expresarles de manera muy clara qué es lo que sucede y cómo ha evolucionado este proceso, porque esto nos va a servir muchísimo para la parte de navegación hospitalaria. Miren, primero, en el lejano año de 1941, hubo un médico que es el doctor Charles Huggins, junto con el doctor Roger Wilhelm, que fueron las primeras personas que encontraron una relación entre las hormonas masculinas y el cáncer prostático. Estos señores incluso tuvieron el premio Nobel de Medicina en aquellos entonces como tal. Y dijeron, mira, ya encontramos la solución. Y la solución es muy sencillo. Si el cáncer de próstata se alimenta de las hormonas masculinas, pues vamos a privar de hormonas masculinas al tumor de próstata. Y para ello, en aquellos entonces, teníamos dos maneras de poderlo hacer. Una, le quito los testículos, le quito el 90-95% de la producción de testosterona en el organismo, y entonces el aporte que llega de testosterona para los pacientes, pues es bajísimo. Y si esto lo complemento con un medicamento que me bloquea desde la hipófisis y todo el mecanismo este de hormonas como tal, consigo lo que es el famoso bloqueo androgénico completo o total, o TDA, como tal. Este tratamiento fue extraordinariamente exitoso en un grupo de pacientes durante 60 años. Fue el standard of care o el tratamiento estándar habitual de los pacientes. ¿Y qué pasaba con ello? La gran mayoría de los pacientes les iba muy bien. Aquellos pacientes que por las razones que ustedes gusten no tenían cirugía testicular y no les retiraban los testículos,
Entonces tenían una alternativa. Les ponían hormonas femeninas. Entonces yo contrarresto las hormonas masculinas, testosterona, con hormonas femeninas, estrógenos. Y se utilizaba un producto que a mí todavía me tocó en estos 36 años que tengo en la clínica de próstata, todavía me tocó ver antiestrógenos, sí, perdón, estrógenos para los como antiandrógenos para poderlo bloquear. Y efectivamente, las personas mejoraban y mejoraban sustancialmente. El problema era los efectos adversos que tenía. Los efectos adversos, primero, de feminización. Si hoy tenemos todavía el lío o la no plena aceptación de las preferencias sexuales de ciertas personas, imagínense en aquellos años. Entonces, esas personas que les empezaban a crecer los senos, que empezaban a tener pérdida de vello y que empezaban a tener aspectos poco convencionales o poco masculinos, pues sufrían muchísimo este tipo de cosas. Cuando nosotros describimos el código genético y encontramos entonces que este código genético y esta tipificación nos muestra estas variantes, que son, repito, más de 30 en el cáncer prostático, nos damos cuenta que si bien este bloqueo androgénico completo le sirve a muchos pacientes, particularmente aquellos que tienen de un Gleason 7, 8 para abajo, esos pacientes se la pueden llevar, digamos, más o menos tranquilo con esto por varios años. Pero el común denominador es que después de cierto tiempo, ese bloqueo androgénico ya no sirva. ¿Por qué? Porque el tumor ya se las ingenió para hacer otras cosas. Y es entonces cuando la descripción de este genoma en el año 2003 nos dice lo siguiente. Los seres humanos tenemos nuestros cromosomas, que son 46, en los cuales contenemos 25,000 genes. Combinaciones, errores en el copiado o en las mutaciones que esto se pueda dar, cambios que se puedan dar en un momento dado. Imagínense las posibilidades de error en 25,000 genes. Entonces notamos que en la parte genómica existen algunos pacientes de cáncer de próstata que no tenían una mutación genética, pero que la desarrollan después del bloqueo androgénico, o bien que la tienen desde el principio y que no van a responder como van a responder el grupo grande de pacientes con tumores menos agresivos. Y es entonces cuando a partir del 2004 se inicia la generación de estudios para poder tratar a los pacientes de una manera más adecuada y se vienen juntando todos estos que están aquí, que obviamente no les voy a platicar, les voy a ejemplificar algunas cosas, pero que son maneras u opciones de poder ver qué hago con pacientes, o bien que son hormonosensibles, pero que no tienen una respuesta óptima, o bien en pacientes que han dejado de ser hormonosensibles y que son resistentes a la castración, ya sea por la castración quirúrgica de quitar los testículos como tal, o ya sea por la adición de análogos LH-RH y medicamentos antiandrogénicos. De una o de otra manera, el objetivo es llevar las cifras de testosterona por debajo del 0,50, que son el valor que se puede considerar digno de castración. Este desarrollo de terapias a partir de la década anterior ha dejado como interrogante determinar, por supuesto, cuál es la mejor secuencia de uso para poder tener esto. En función de todo esto les digo lo siguiente. Número uno, ¿sí? Es mucho más sencillo, es mucho mejor, es mucho más barato tratar a un paciente con enfermedad temprana que una enfermedad que ya se salió de la próstata. Primero, ¿sí? Que hoy día tenemos un grupo de personas, de hombres que reciben deprivación de la terapia de andrógenos solamente para el cáncer metastásico y que ha demostrado esto, que tiene pobres resultados clínicos. ¿Por qué? Porque a lo largo de 1 año o 2 años, estos pacientes van a salir del control que tienen y van a ser enfermedad y van a morir por esta enfermedad. Sabemos bien claro hoy día
que la supervivencia de un paciente está relacionada con dos cosas. Uno, con la localización y extensión de la enfermedad. Y dos, con estas características de perfil mutacional que nos hace distinta a una enfermedad que la otra. De tal manera que dividimos a la enfermedad en lo que se le llama enfermedad de bajo riesgo, enfermedad de alto riesgo, enfermedad de bajo volumen y enfermedad de alto volumen. Y en función de eso se generan los protocolos. Por eso hay tratamientos de intensificación cuando de manera temprana nosotros adicionamos a la terapia convencional del bloqueo androgénico uno u otro medicamento que puedan hacer de esta deprivación algo significativo y que puedan llevar a la supervivencia de los pacientes. De manera bien clara hoy día, y esta es una enfermedad que está muy bien organizada en este sentido, los tumores de próstata los tenemos tan bien conocidos después de todo este tiempo, y es un poco lo que les platicaba yo en el Congreso Nacional de Oncología que tuvimos hace poquito, que me tocó coordinar el módulo de cáncer de próstata en el Congreso Nacional, donde ya sabemos algo. Ya sabemos que en enfermedad localizada tenemos que hacer alguna de estas cosas, preferentemente la cirugía. Ya sabemos que cuando tenemos una recurrencia bioquímica, eso quiere decir mi PSA se ha empezado a elevar a pesar de mi tratamiento antiandrogénico que yo tengo. Y ahí podemos ir desde la observación hasta intentar una cirugía en condiciones diferentes o la radioterapia o la adición de medicamentos. Pero cuando nosotros empezamos a tener a la enfermedad comúnmente, como sucede en México, como les decía, 7, 8, 9 de cada 10 hombres tienen enfermedad avanzada, bueno, pues entonces existen protocolos cuando tenemos enfermedad hormonosensible con metástasis, o enfermedad resistente a la castración sin metástasis, o enfermedad resistente a la castración con metástasis en primera, segunda o tercera línea. Y todos estos protocolos y todos estos estudios que tienen nombres así como Chartered, como Latitude, como Arches, Titan, etcétera, no son más que estudios con medicamentos diferentes que buscan el objetivo de tener una mejora en las condiciones de ese paciente. Y que hoy día tenemos otras cosas que gracias a este perfilamiento molecular nos detecta a esos pacientes diferentes que tienen una biología tumoral diferente y que son personas que van a enfermar y van a diseminar su enfermedad de una manera mucho más agresiva y que van a necesitar un tratamiento específico, ya sea de inmunoterapia, ya sea con radioligandos, que ahorita les digo qué onda, qué es eso, como aquí el radio 223 y otras cosas, ¿sí? Y que en un momento dado son estudios que van de la mano con esto, en los cuales, por cierto, se han logrado cosas muy interesantes, pero a un altísimo costo, ¿sí? Y estos son ejemplos, miren. Y déjenme explicarles por qué los médicos vemos tanto estas gráficas. Estas son unas gráficas que se conocen como Kaplan y Mayer. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan hacer un comparativo entre lo que es un tratamiento y otro tratamiento, ¿sí? Y estas curvas que van en el tiempo, estos son meses, ¿sí? Como tal, y estos son valores de porcentaje, nos van a decir que, por ejemplo, la línea roja tiene este comportamiento a un tiempo de 4 años y la línea azul tiene un comportamiento a 4 años. En este caso, este estudio tiene un medicamento que se llama abiraterona, adicionado al programa de bloqueo androgénico. En este caso es enzalutamida y en este caso es apalutamida. Son 3 medicamentos inhibidores de la síntesis de andrógenos que se agregan al TDA, al bloqueo androgénico, y se comparan contra solo el bloqueo androgénico sin el agregar el medicamento nuevo. A 4 años la diferencia es esta, que estadísticamente se mide mediante estos números. A esto se le conoce como Hazard Radio, y 0.66, 0.66 y 0.65 es casi lo mismo. Quiere decir que estos 3 medicamentos son prácticamente igual de efectivos. Y Hazard Radio 0.65, digamos, quiere decir que yo estoy reduciendo la posibilidad de progresión o muerte
en los pacientes a una distancia de 4 años. O sea, es la cifra inversa a esta, ¿sí? Solamente quiero expresar con ello el entender por qué usamos estas gráficas de Kaplan y Meier, ¿sí? De la misma manera, este es un ejemplo, solamente les voy a mostrar la parte global de esto. Este es un ejemplo de un estudio que se llama Titan o Titan, ¿sí? Que se usa apalutamid. Y vean ustedes el diseño del estudio. Yo voy a comparar apalutamida más el bloqueo androgénico versus el bloqueo androgénico y un placebo, ¿sí? Voy a tener una selección de pacientes que me va a permitir pacientes de características muy similares en ambos grupos. Y entonces voy a comparar 525 pacientes acá contra 527 pacientes acá. Y voy a seguir una serie de secuencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo hago esto y una parte técnica que se llama crossover y, en fin, una serie de detalles técnicos que no quiero entrar en detalle? Pero ¿qué me dice? Que, por ejemplo, este estudio de Titán a este tiempo, para fines prácticos, me produce un 48% de reducción de riesgo de muerte después de ajustar el crossover. Ok. Estoy evitando que 48 de 100 pacientes se mueran por la progresión de un tumor cuando lo comparo solamente con el bloqueo androgénico. Eso es lo que me está diciendo este estudio. Y esto está sucediendo a 4 años. Cuando yo me doy cuenta que el bloqueo androgénico solito difícilmente me va a dar 2 años en pacientes que tienen Gleason's 7, 8, 9 o 10, pues me doy cuenta que el impacto es bien importante y que evidentemente tengo un resultado mejor. Pero ¿cuál es la bronca y en dónde entra aquí la navegación hospitalaria? Que si yo no le doy a este paciente en tiempo y en forma este producto, este paciente va a tener un tratamiento con un apego incorrecto. Entonces no voy a poder obtener los mismos resultados que si yo tuviera un tratamiento correcto. Pero además, si ese paciente tiene seguridad social, y ya sabemos cómo está nuestro sistema de salud, y nuestro sistema de salud no tiene apalutamida, o no tiene enzalutamida, o no tiene darolutamida, o no tiene abiraterona, y ese paciente no recibe ese tratamiento completo, lo tiene que comprar. ¿Y saben cuánto cuesta? Entre, vamos a decir, cualquiera de estos 4, entre los 80 y los 100,000 pesos mensuales. ¿Ok? 80 a 100,000 pesos mensuales por 4 años. ¿Ok? Échenle números y díganme cuántos mexicanos pueden hacerlo y cuántos mexicanos pueden tener terapias de acceso con gasto de bolsillo, con una pobre conocimiento o una pobre adhesión a un sistema de gastos médicos mayores, que también son un lío los seguros, pero bueno, al menos te cubren esto. Estos estudios, que están muy bien hechos, por cierto, este es un estudio del doctor Kim en Vancouver, miden algo que a nosotros nos parece muy importante, la calidad de vida de las personas. Entonces aquí el punto es, el agregar este medicamento al bloqueo androgénico, ya vimos que agrega un beneficio, que es eficiente, sí, perfecto, que a 4 años de distancia es muy eficiente, pero ¿qué tanta impacta la calidad de vida? Este estudio lleva mediante un sistema de evaluación de calidad de vida y nos dice que en términos generales no impacta desfavorablemente la calidad de vida, ¿sí? Ahora, no conformes con estos resultados, porque no se ha llegado a las respuestas del 100%, como usted quisiera. Esto se les conoce los anteriores como dobletes. Dobletes porque tengo el bloqueo androgénico y estoy agregando un medicamento inhibidor de síntesis androgénica. Bueno, no conformes con eso, hay algo que se conoce como tripletes. Me voy a ir a algo más agresivo. ¿Por qué? Porque no es suficiente con lo que estoy haciendo. Y los 2 mejores ejemplos son estos 2 estudios. Uno se llama PEACE y otro se llama ARASENS. Y estos van a combinarme el bloqueo androgénico que yo ya tengo, más el inhibidor de aromatasa, en este caso más quimioterapia. Y en este caso, con otro bloqueador androgénico y con un placebo, vamos a hacer la comparación también con un brazo de quimioterapia. Entonces son protocolos mucho más agresivos. ¿Y qué ha pasado con estos? Que bueno, que a este tiempo de distancia, más o menos de los 4 años, vean ustedes los hash ready.
0.75 y 0.68. Son muy parecidos o poquito menores que los dobletes. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor, no siempre, más es mejor. ¿Y qué pasa con estos estudios? Que a lo mejor estos controles y esto que se llama nivel de evidencia 1 en metodología de la investigación, medimos todo en un sistema que se llama medicina basada en evidencias. Entonces yo busco significancia estadística con las Hazard Radio, con las curvas, con otra serie de tabulaciones que me permite saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, pero no me dicen todavía a qué precio. Y aquí viene el precio, ¿sí? Y no estoy hablando nada más del precio económico. Decía un colega, el efecto colateral más importante de estos medicamentos se llama el lagrimeo. Ah, caray, ¿cómo que el lagrimeo? Sí, el lagrimeo cuando sacas la cartera o la tarjeta de crédito en la farmacia, porque te pones a llorar de lo que cuesta. Pero independientemente de eso, estos medicamentos antiandrogénicos no son inocuos. No nomás pasan y ya, y se les dan y ya. Hay personas que los toleran muy bien y hay personas que los toman y todo va muy bien y todo es respuesta y todo es felicidad. Pero hay personas que no. Hay alteraciones metabólicas importantes en el organismo cuando el hombre se ve depletado de testosterona baja. No solamente es la baja de la libido que se expresa frecuentemente, no solamente es alteraciones en la acumulación de la grasa visceral que tienden a hacerse más marcadas, sino que se relacionan con problemas de salud bien serios, como puede ser la hipertensión, como puede ser alteraciones en los lípidos, en las grasas corporales, la diabetes, las trombosis, la aterosclerosis. Es decir, no son de gratis, son medicamentos que aparte de costar y de tomarse mucho tiempo, son medicamentos que traen complicaciones en un porcentaje de los pacientes. Y esta seguridad terapéutica, que es otra de las partes que nosotros vemos mucho, y el riesgo de hospitalización se incrementa en los pacientes que tienen programas de inhibidores androgénicos, los cuatro, ¿sí? Con un cáncer prostático significativo y particularmente en quienes, en los pacientes que tienen lo que llamamos comorbilidades. O sea, que aparte de tener cáncer de próstata, son diabéticos o son hipertensos o traen algún problema X, consecuencia habitualmente de la edad. Estos pacientes tienen una relación con mayores riesgos de infecciones, de fracturas, de problemas de úlcera gástrica, de algún otro tipo de desórdenes hormonales de tipo endocrino, por ejemplo, y que su uso y su seguimiento requiere de una juiciosa y controlada vigilancia. Y no siempre necesariamente el profesional de la salud y el paciente está muy claro en qué es exactamente lo que debe de seguir con cada uno de ellos. Reitero, efectos adversos significa efectos que posiblemente le puedan dar a un paciente con una terapia. No quiere decir que te va a pasar todo lo que la cajita dice que te va a pasar, pero hay algunas personas que puede pasarle algo de eso o todo eso, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que medir, porque es siempre poner en la balanza el costo tratamiento del medicamento, el costo tratamiento del tratamiento que vamos a hacer. Todos estos medicamentos, todos estos estudios en próstata hay una verdadera madeja y hay una verdadera explosión de estudios. Y se entiende. Estamos hablando de una enfermedad frecuente que en México, ya dije, es la número 1 en frecuencia y la número 1 en mortalidad. Y últimamente tenemos esta opción, que son los radiofármacos. ¿Qué son esos? Son una serie, se hacen estudios de medicina nuclear, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes han oído hablar de lo que se llama gammagrafía o rastreo óseo. Es un estudio donde usamos un isótopo para buscar metástasis en los huesos. ¿Ok? Hoy día tenemos la posibilidad de poder hacer algo que se llama teracnóstico. Adicionamos a una molécula de un radionúclido, una molécula con una dosificación diferente y con un vector que nos lleva para tratar lesiones, por ejemplo, especialmente en los huesos. Y ahí tenemos lutecio, actinio y otras cosas más. ¿Cuál es el siguiente problema? Costos, acceso. Son tratamientos que empiezan por hacer un estudio que se llama PSMA
y que este es el prototipo, digamos, de los estudios con radionúcleos. Es un estudio que se llama Vision, que justamente me tocó presentar en el Congreso Nacional, y Vision nos dice lo siguiente: son pacientes que ya progresaron a los tratamientos anteriores que ya les habíamos dado, y ya tuvieron 1 o 2 regímenes previos de tratamiento, y que si respondieron lo hicieron por un tiempo breve, pero están progresando, y que además ya recibieron quimioterapia. O sea, está del cocol, porque son pacientes de muy alto riesgo. Son personas que en un momento dado no les queda el camino más que o los cuidados paliativos, ¿sí? O morirse, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, estos pacientes entran a un grupo de investigación con este protocolo de Vision como ejemplo del mismo, ¿sí? Y vean lo que se consigue, ¿sí? Que a pesar de tener un pronóstico tan desfavorable, podemos obtener después de todo esto, a un tiempo de más o menos 18 meses, año y medio más o menos, que todavía un 60% de esos pacientes de pésimo pronóstico hayamos evitado la progresión o la muerte en un análisis cuando buscamos básicamente la progresión de la enfermedad a nivel de huesos como tal. O sea, es notable que un grupo de pacientes tan desfavorecidos tengan un resultado tan bueno a 18 meses. Pero, otra vez, el problema de acceso, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al acceso y nos damos cuenta de esto y vemos la calidad de vida que en relación al dolor que mejora sustancialmente con esto, decimos, oye, pues yo quiero también eso, ¿sí? Pero ¿cuánto te cuesta? 1 ciclo, 2 ciclos, habitualmente se dan entre 4 y 6 ciclos del fármaco radioactivo, el más representativo es el lutecio como tal, pero son programas de 350,000 pesos. O sea, no está fácil, no está fácil el acceso. Este es otro ejemplo en donde PCMA4 es un estudio que compara al lutecio que ya vimos de ello, qué pasa cuando usamos lutecio o cuando lo cambiamos por otro medicamento antiandrogénico. Y lo que pasa es que les va mucho mejor a los pacientes que reciben en un momento dado el lutecio que los que les cambiamos de otro. Entonces, ¿a dónde apunta todo esto? En medicina y en oncología siempre hacemos esto. Todo aquello que funciona en las etapas avanzadas, tratamos de recorrerlo a las etapas más tempranas, porque la lógica y el sentido común, la historia y los resultados de varias décadas de hacer esto, nos ha enseñado que las cosas que sirven, sirven más cuando las utilizamos más temprano. Por eso los pacientes hoy día que solamente reciben bloqueo androgénico total, como tal, o bien son los pacientes de bajo riesgo, o bien son los pacientes que simple y sencillamente no pueden tener acceso a una terapia que hoy día claramente mejora sus tiempos, mejora su evolución y mejora sus resultados. A veces con efectos adversos, eso es cierto. Es bien claro que hay una estrecha relación entre la intensidad de esto que se llama PSMA, no confundirlo con PSA, ¿sí? PSMA es un estudio que se hace buscando extensión de enfermedad y captación por un antígeno de membrana que el 97% de las próstatas de los cánceres de próstata los tienen. Y por eso estos medicamentos radionúclidos son tan útiles. Hoy día estos están inscritos en las guías de manejo en México y en el mundo, pero son de muy difícil acceso, repito. ¿Okay? Quiero decirles que con todo esto, hoy podemos decir lo siguiente, sin tratar de revolver más las cosas ni nada por el estilo. Todavía no sabemos hoy cuáles son las posibles secuencias de tratamiento. Se dice que hay más de 80 maneras de tratar y de entender el cáncer de próstata. Y todas estas opciones que aquí vienen y las estoy pasando solamente así para que las vean, son importantes. Lo que también es importante tener presente es lo siguiente. Nosotros hemos hecho todos estos estudios que yo les mostré como tal, porque los radionúclidos tienen relativamente poco tiempo de utilizarse y el PSMA también. Nosotros hemos hecho los estudios con los análisis convencionales. Y los análisis convencionales
cuando los compara uno en su capacidad de diagnóstico y de objetividad, nosotros vamos a tener un impacto del 54% en la conducta terapéutica. Es decir, tendríamos que repetir todos los estudios en vez de hacer ahora gamografía y tomografía y hacerlos todos con PSMA. Pues sería padrísimo, pero es inviable y es económicamente imposible poderlos hacer. Pero vean ustedes la diferencia. Cuando nosotros tenemos un PSA y lo comparamos con los estudios establecidos, por ejemplo, en la precisión tenemos 65 con tomografía y con el rastreo gamagráfico contra 92 de un PSMA. En el impacto en el tratamiento que dan estos resultados, 15 contra 28. Y en menores resultados dudosos, 23 contra 7%. O sea, es evidente que es un estudio que nos va a ayudar mucho. Un estudio de PSMA, de finalidad diagnóstica, pues anda alrededor de los 40,000 pesos. Otra vez, acceso. Fíjense cómo esta enfermedad es muy cara, pero fíjense cómo eso que al principio a lo mejor se nos hizo mucho, una cirugía robótica o una cirugía abierta de, no sé, 40, 50,000 pesos a 150,000 pesos, se queda cortitito cuando nos vemos todo este trayecto y toda esta evolución a lo largo de 4 o 5 años que un paciente con cáncer de próstata avanzado tiene. Pero todavía es más impactante cuando dice uno, ven, ¿cuántos pacientes en etapa temprana se curan? Se van a curar el 98%. ¿Cuántos pacientes en etapa no temprana se curan? 2 a 5%, más allá de los 5 años. Y vean todo el trayecto, y vean todo el gasto, y vean entonces la importancia de poder hacer un tamizaje, de poder hacer un cribado, y de poder adelantarnos a una enfermedad asintomática. Insisto, no nos esperemos a tener síntomas. Y este es un fenómeno que se conoce como fenómeno, es un modelo matemático llamado el fenómeno de Will Rogers. ¿Cómo aplicamos esto al cáncer de próstata? Porque es muy interesante entenderlo así. Imaginemos que tenemos 3 tipos diferentes de pacientes. En el 1, ¿sí? Tenemos a los verdaderos pacientes que no tienen metástasis, pero que tienen enfermedad resistente a la castración. En el segundo, tenemos a un grupo de pacientes que por pruebas de imagen convencional son M0, es decir, no tienen metástasis, pero que cuando le hacemos un PET-PSMA, sí son pacientes que realmente tenían metástasis, pero que no habían sido detectados por los otros estudios. Y en el tercer grupo tenemos a los pacientes que son con metástasis desde los estudios convencionales. Son 3 grupos, ¿ok? En el primer grupo tendremos pacientes reales M0 o sin metástasis. En el otro, M1. Cuando hacemos las pruebas de PSMA y nos damos cuenta que los M0 en realidad no son M0 y son M1, son aproximadamente el 50% que pasarán al otro grupo debido a la sensibilidad de los estudios. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tanto estamos evaluando mal y qué tanto estamos clasificando mal? Porque es evidente que un paciente que no tiene metástasis tiene un mejor pronóstico y a lo mejor hemos sobretratado a gente que es verdaderamente M0 y hemos infratratado a un paciente que es M1. Lo cierto es que de un grupo pasan a la otro y en el modelo estadístico, finalmente todos los estudios pivotales, que son estos los que les he mostrado, están hechos así. ¿Qué nos dice entonces la evidencia clínica? Bueno, que la selección tiene que ser mejorada y que no tenemos una evidencia clínica con estudios actuales que aumente la supervivencia en estos grupos, aunque el sentido común nos dice que muy probablemente así será. ¿Ok? Este es el panorama de la parte clínica que yo quisiera integrar y quiero dejar este último espacio de tiempo para escucharlos ustedes, para hablar y ver en dónde podemos actuar en navegación hospitalaria y en dónde podemos hacer. Quiero llamar la atención de esto. Un paciente con un cáncer de próstata, ya sea incipiente, ya sea temprano, ya sea avanzado, ya sea de bajo, ya sea de alto riesgo, es un paciente que va a necesitar de mucho apoyo, que va a necesitar conocer su enfermedad,
y que va a necesitar conocer el sistema de salud, como lo decía Leti al inicio de la charla. Y hay muchas cosas, como ven, no es un panorama sencillo, no es una enfermedad sencilla como tal. Hay que recordar que en la historia y en las perspectivas de esta enfermedad, las campañas de cáncer de próstata inician 3 décadas después de las campañas de mama, con el movimiento famoso de Don't Shape Movember en Sydney, en Australia, pero que han sido muy exitosas a lo largo de los años y que han logrado agremiar a una gran cantidad de personas. Hay que recordar que nosotros en 2013 en Proncavi tomamos Bigote con Causa y que hoy tenemos las plataformas donde está Molacap, donde está Salvati, donde están la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, donde está Leti, donde están todos nosotros y los congresos, y que llevamos esto a la norma oficial mexicana 048. Pero una cosa es que llevemos esto a la norma oficial y que esté inscrita y que esté ahí. Otra cosa diferente es a que se haga, ¿sí? ¿Por qué? Pues ¿de qué nos sirve? Y este primer paso de homologar cosas y actualizar una serie de cosas todavía está pendiente. Entonces tenemos muchas cosas que hacer, tanto en prevención como en diagnóstico temprano como en esto. Cierro con esto. Cuando nosotros presentamos esto en el Senado de la República para la observación de este fenómeno y de la aprobación de la norma, notamos algo. En México, ¿qué porcentaje de personas igual o mayor a 40 años se realiza una prueba de determinación de antígeno prostático específico o PSA? El 7%. ¿Sí? Es decir, el 93% de los hombres mexicanos no lo hacen. ¿Qué porcentaje de la población masculina igual o mayor a 40 años se les realiza un tacto rectal? El 2.5%. Ya sea porque no lo permitan ellos, ya sea porque el médico no tenga la iniciativa o no lo sepa hacer, pero el 97.5% de la población no lo hace. ¿Ok? Yo me pregunto, ¿cómo podemos entonces compararnos en un momento dado y cómo podemos aspirar a tener los resultados que tienen los otros pacientes? Ninguno de los estudios que yo les acabo de mencionar, ni el más optimista de todos ellos, es capaz de emular siquiera o de acercarse siquiera a los porcentajes que puede tener en un paciente con enfermedad temprana. ¿Sí? No tiene parangón. ¿Qué estudio vieron que puede curar al 98% de los pacientes? Ninguno. ¿Sí? Simplemente ninguno. ¿Qué les parece si en vez de gastarse, no sé, varios millones de pesos en 4 años, ¿sí? Se gastan 150,000 pesos en 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Es mucho más fácil el acceso, es mucho más económico el acceso. Se evita uno muchas broncas. Y agréguenle todo esto. En una enfermedad estigmatizada, en una enfermedad con esta connotación cultural que tenemos en México, y en un sistema donde tenemos, en donde cada quien en un momento dado puede publicar prácticamente lo que le dé la gana en las redes. Las consultas con el doctor Google, con el doctor TikTok, con el doctor Facebook, son muy comunes y la desinformación es notable. Nosotros deberíamos, cuando queramos tener información, recurrir a fuentes confiables, que las hay. Las hay en los hospitales mexicanos, las hay en las asociaciones mexicanas, las hay en las asociaciones extranjeras, incluso hay programas en español, ¿sí? De las universidades importantes como en National Cancer Institute en Baltimore, como lo es en California, como lo es en Boston, como lo es en Texas, por ejemplo, que tienen información fiable. Pero si se van ahí a la página de la comadre a ver qué dice, pues está difícil. Pues yo termino con esto. Voy a cerrar mi presentación y me encantaría poder compartir con ustedes lo que piensan al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, todo su conocimiento y la forma en la que usted siempre se esfuerza porque quede claro, son conceptos muy complejos, pero yo creo que sí podemos empezar a aterrizar cosas que nos importan tanto a las organizaciones civiles como a los pacientes. Entonces, lo primero que yo me quedo como haciendo un resumen en lo que los demás se animan a participar, es que evidentemente es una enfermedad muy compleja, ha avanzado muchísimo las opciones terapéuticas que hay,
pero el proceso de diagnóstico, justo que usted nos mencionaba, para poder identificar y seleccionar a los pacientes, es como esa ventana de oportunidad para lo que sigue todo lo demás. Entonces, en la parte desde las organizaciones civiles, creo que lo que nos compete es entender justo este proceso de diagnóstico que desgraciadamente ahorita, desde que ya se identificó la sospecha de cáncer de próstata, como nos mencionaba usted, con el antígeno y el tacto rectal, a la confirmación diagnóstica y la estratificación, que es a través de la biopsia y el ultrasonido transrectal, los tiempos de atención, desgraciadamente, en nuestro sistema de salud a veces son muy largos, ¿no? La famosa referencia al urólogo, porque entiendo que el urólogo es el que va a mandar a hacer esos estudios, no es el oncólogo primero. Entonces, yo creo que como organizaciones civiles eso tenemos que entender primero también. ¿Quién es el especialista a cargo de estos primeros procesos, ¿no? Entonces, ese tiempo que normalmente en algunos casos nos han, por favor, las organizaciones que están ahí también den su opinión, pero a mí me ha tocado que puede tardar hasta un año entre que está en el primer nivel de atención y luego ya la referencia a la cita con el urólogo y la biopsia y todo eso. ¿Cuál es el tiempo ideal que tiene que pasar, doctor, para que justo el paciente no avance o no progrese la enfermedad y nosotros como organizaciones civiles tratar de estar al pendiente justo de esos tiempos, esa ventana de oportunidad de esos estudios? ¿Cuál debería ser el espacio de tiempo? Mira, Leti, esta es una pregunta esencial y es una pregunta en donde la incidencia de las organizaciones civiles y de los mexicanos de a pie como nosotros podemos tener. Mira, decirte cuánto es el tiempo es prácticamente imposible porque la enfermedad es muy heterogénea. Yo, ¿cómo voy a saber si en Pedro esta enfermedad se va a tardar 20 años en progresar o lo va a hacer en 2 meses? Lo que sí te puedo decir es lo que hacen en otros países y qué es lo que se acerca a la realidad. Pero antes les quiero pedir a todos que saquen sus Kleenex para que lloremos juntos y vean lo jodidos que estamos en México. Miren, ¿qué hacen en Europa? ¿Qué hacen en Australia? El señor X que tiene 45 años o más, ¿sí? Que ya está en edad de poder tener un cáncer de próstata, por lo que tú quieras, acude en un proceso de tamizaje. Antes de llegar con el médico, le toman un PSA, porque, ojo, el PSA se puede modificar si yo le hago antes un tacto rectal, ¿ok? Al señor llega con el examen de laboratorio y le hacen y le hacen su PSA. Llega con el médico y el médico ve su PSA y sabemos que con eso tenemos un 70-75% de aproximación diagnóstica. Entonces, si considera prudente, le hace un tacto rectal en el consultorio en ese momento. Si tú encuentras un nódulo, en ese momento le hacen una biopsia guiada a través del equipo del ultrasonido, le ponen anestesia local, guían la aguja, toman la biopsia. Y la biopsia con el Gleason te la reportan en 3 días. ¿Sí? O sea que en 3 días, un paciente con sospecha de cáncer de próstata tiene diagnóstico. Si ese señor necesita perfilamiento molecular, te vas a tardar 10 días más. En 2 semanas, el señor Smith tiene diagnóstico, etapificación y sabes qué hacer con él. ¿Ok? Ese sería lo más cercano al ideal que yo conceptualizo como tal. Pero en México lo que tú dices es una realidad. Aquí primero no lo piden. Y si lo piden y se lo hacen, el urólogo tiene cita en 3 meses. Ay, el urólogo hay que programarlo para cirugía. Y lo programan para cirugía, pero ¿sabes qué? El quirófano estaba contaminado. Y tenemos que cambiar la cirugía. ¿Sabes qué? Se enfermó el anestesiólogo. Entonces no podemos operar al paciente. Y esos tiempos, como tú dices, se van 1 año o más, Leti. Yo he tenido pacientes que se tardan 18 meses en tener un diagnóstico, por ejemplo. Obviamente, tú dime, después de 18 meses, en un Gleason 7 para arriba, ¿cuándo vas a encontrar una enfermedad temprana? Nunca. ¿Sí? ¿Qué tal si navegación hospitalaria nos hace y nos permite que podamos nosotros intervenir, ya no para que se haga como en el sistema de salud europeo, oiga, pero algo más menos indecente, ¿no? Que los tiempos brutales que tenemos para el diagnóstico de los pacientes.
O sea, yo les pongo este ejemplo, como les digo, vamos a sacar los clínicos y llorar de lo que hacen ellos y no hacemos nosotros. Pero vean ustedes cómo en un lapso tan corto se pueden resolver problemas. Veo Gracias. personas con la mano levantada. Sí, primero Luis Adrián y después tenemos al señor Reinaldo Esquivel. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. A ver, yo creo que para llegar a esto que comentas, Homero, creo que primero teníamos que hacer muchas otras cosas que las organizaciones, desafortunadamente, en el tema de cáncer no han hecho, y es justamente incidir en todos esos procesos desde la elaboración, desde la planeación y desde evaluar justamente estos procesos. Y que yo creo que ese es un gran reto. Y desafortunadamente voy a tener que poner otra vez el ejemplo de VIH. Nosotros qué hemos hecho y qué lo hemos y qué sí hemos hecho bien, justamente ha sido documentar todos estos procesos en la mala atención e incidir directamente en las guías de práctica clínica. Desafortunadamente es la única enfermedad que lo hace. Afortunadamente hoy en día tenemos innovación en primera línea. Y que creo que esos son los rezagos que tenemos hoy en día en cáncer de próstata. Y creo que ese es, tendría que ser parte uno de los motores de los que tenemos que estar haciendo. Y aquí hay otro contexto que también nos habla, y es el médico que no tiene o que no quiere hacer las cosas porque su contrato colectivo de trabajo no se lo permite, porque su profesiograma. Entonces, al final del día, entre las instituciones, entre lo mal que se ha hecho desde las organizaciones, y hay que hacer, y hay que decirlo desafortunadamente, tenemos que aprender de estos errores, y por eso vamos, creo que muy tarde en esos procesos de atención de muchos cánceres, es cómo le hacemos hoy en día para no buscar culpables, sino cómo empezar a trabajar directamente en lo que nos toca y realmente generar acciones desde las organizaciones, de no nada más decirle al paciente quéjate, sino acompañarlo en todo este proceso para tener incluso nosotros datos duros y poder sentarnos con las instituciones y decir, a ver, el proceso y el rezago consta desde aquí, desde acá, desde acá y de acullá. ¿Por qué? Porque tenemos más de 400 pacientes que los hemos documentado. Si hoy nos sentamos con la autoridad, no tenemos esos datos duros de las organizaciones que queremos hacer con esos procesos, y se convierte en el muro de las lamentaciones eternas. Es que el sistema, hay que aprender de los errores. Ya tenemos esto, ya está ahí. ¿Qué tendríamos que hacer? Empezar a trabajar, empezar a profesionalizarnos. ¿Para qué? Para tener datos duros, para que lo que nos cuentan las personas, documentarlo, hacer la queja y sentarnos con el tomador de decisiones y decir, las deficiencias están aquí y aquí y aquí, se tiene que mejorar todo este proceso. ¿Cuánto nos vamos a tardar? El tiempo que sea necesario. Porque creo que es importante generar acciones hoy en día bien establecidas y no querer correr cuando todavía no hemos aprendido a caminar. Creo que este es el primer paso. Si lo hacemos bien, lo podemos hacer extremadamente rápido. No nos vamos a tardar 5 años, pero creo que sí es bien importante empezar a planificar. Y aquí hay otro tema que lo conversamos el otro día en una reunión que tuvimos Leti y yo con otras personas. Y el tema del estigma y discriminación hacia el cáncer de próstata, el autoestigma, el machismo, el que las campañas no se han centrado y no han hablado los hombres, hablan personas que no tienen nada que ver con el tema de la masculinidad. Y así como las mujeres a veces se enojan cuando uno habla de sus temas, ¿cómo queremos que los hombres nos sentamos representados con temas que son de masculinidades? Donde hay un tema transversal que se llama el ejercicio, incluso del placer por el tema de la próstata, y que entonces nos generamos con un proceso en nuestras sociedades educados con esa tradición judio-cristiana donde estos temas son tabús, y donde hoy tenemos que empezar a romper estos mitos para empezar a hablar desde nuestras propias problemáticas los hombres. Y esto no quiere decir que no nos acompañemos de las mujeres, ojo, pero en una enfermedad donde se tienen que involucrar el tema de las masculinidades, tenemos que ir más allá y empezar a hablar los hombres en primera persona. Esto de que nos metan un dedo para hacernos tacto rectal, a muchos es
impensable porque está la masculinidad y el machismo de cómo me van a tocar ahí. Entonces tenemos que romper con muchas cosas y repito, con muchos temas del contexto cultural donde estamos enfocados. Y a mí me queda claro que en Europa tenemos, y es maravilloso porque se han roto estos esquemas, estos paradigmas. En nuestra sociedad mexicana tenemos que luchar en mejorar los sistemas, pero también con esta parte cultural que nos toca, con este machismo exacerbado y con esto de no poder tocar estos temas entre machos, entre hombres, que es el tema de que me toquen el recto. Porque entonces si siento placer, y si lo entendemos de que es una zona erógena, entonces ya me puedo confundir y entonces, no, ¿cómo puedo hacer posible eso? Pero algo tan complejo, tan simple, puede dar al traste a cualquier campaña de prevención y de atención oportuna para las personas que puedan padecer cáncer de próstata. Muchísimas Creo gracias. y celebro mucho esto que estamos haciendo, pero sí es importante entender que tenemos que ir dando pasos firmes, bien hechos, para ir estructurando esto del que queremos hacer, que es que las organizaciones realmente entiendan lo que es el acompañamiento, entiendan lo que es el navegar un paciente del principio al fin y con esa información poder incidir hoy en día hasta en eso que tú nos mencionabas, Homero, de poder tener medicamentos de última generación y las mejores tecnologías para el diagnóstico. De acuerdo. Pero si no tenemos datos duros, nos va a costar mucho trabajo poder hacer incidencia. Sí, y sobre todo, bueno, de aquí de lo que rescato ahorita de lo que dices, Luis Arián, sobre todo, que es un tema que también tenemos para el otro año, es cómo documentamos desde las organizaciones civiles lo que está sucediendo con los pacientes, ¿no? Justo para poder tener esa información que mencionas. Adelante, señor Reinaldo, por favor. Sí, buenas tardes. Reinaldo Esquivel, tengo 58 años. Tengo dos preguntas para usted, doctor. A mí 2 veces me han hecho una entrevista el médico por lo de mi situación de edad para lo de la revisión del cáncer de próstata. Me hacen un cuestionario de que si me levanto varias veces a la noche a orinar, que si lo hago por un chorro directo, por intermitente, todas esas cosas. Y en base a eso, las 2 veces me han dicho pues que no necesito más estudios que ese cuestionario. ¿Qué tan válido es en base a lo que usted acaba de decir, que muchas veces no, ustedes necesitan hacer el estudio del tacto para que saber si o no, aunque no haya síntomas, un hombre pueda tener cáncer de próstata? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, los 4 medicamentos que usted menciona que están en el sector salud, que es el que tiene la mayor cantidad de pacientes en tratamiento o que tienen las posibilidades para ser tratados, los 4 medicamentos que usted mencionó están autorizados para que se los suministren a los pacientes en el Instituto de Seguro Social. Ok, le contesto. Solo antes le digo a Adrián que estoy completamente de acuerdo en la documentación para hacer incidencia. El problema es quién la va a hacer, porque si le vas a decir a mis colegas que la hagan, ¿sabes cuándo la van a hacer? Nunca. Ok, tenemos que hacerla nosotros. Ahora, señor, el tacto rectal es un procedimiento que, si bien no es indispensable, o al menos no es indispensable en todos los casos, sí tiene un aporte y una utilidad para podernos apoyar nosotros en ello. Después de ese cuestionario que usted le aplica, determinan si usted es un buen candidato para poder, en un momento dado, hacerle un tacto rectal y buscar problemas de próstata. Si no lo fuera, no lo van a hacer. Y yo lo que le puedo decir es lo siguiente. A veces con un tacto rectal puede uno, de manera relativamente sencilla, ahorrarse tiempos, espacios y dineros con estudios más complejos. Si usted me pregunta hoy día cuál es el estudio óptimo para poder ver la próstata, le digo que se llama resonancia magnética multifacética, ¿no? O que tiene todas estas pruebas como la imagen que les mostré. Sí, pero cuesta 6,000 pesos. Y hacerla como tamizaje es muy complicado. Yo lo que le puedo decir en números gruesos,
75% le da el PSA de acercamiento diagnóstico, 20% adiciona el tacto rectal y con ellos tiene usted el 95%. La condición ideal en el paciente que es candidato para ello es hacer los dos. Eso sería lo ideal y de la manera más práctica. Y la otra, los medicamentos y su disponibilidad. Desgraciadamente, estos 4 medicamentos, que son muy útiles, pero que tampoco están exentos de riesgos, como lo dije, y que requieren un monitoreo, regularmente no están en las instituciones o no lo están en la cantidad y con la frecuencia que debieran estarlo. De tal manera que en México, lo que estamos haciendo habitualmente en las instituciones de salud es no utilizar ninguno de estos 4 y utilizar algo que se llama bicalutamida, habitualmente unido a la tamsulosina, que son 2 medicamentos que le ayudan a que usted tenga menos molestias y que detienen un poco el proceso de cáncer de próstata usando la bicalutamida, que hoy día en guías se usa exclusivamente para lo que se llama el flare, cuando uno tiene la adición de la castración no médica, no quirúrgica, perdón, sino la médica. Pero es un medicamento que venimos usando los últimos 10 años, pero que cuesta 1,000 pesos o menos contra los 85,000 pesos que cuestan los otros. Entonces, desgraciadamente le tengo que decir que no, que en México los pacientes no se están tratando regularmente de manera en función de guías y de la manera correcta. Gracias, doctor. Nada más antes de darle la palabra a Edith para cerrar esta pregunta que hacía el señor Reinaldo, porque nos pasa que nosotros como organizaciones civiles las campañas es, vea que te cheque tu médico y es importante que te hagas el antígeno prostático y el tacto rectal. Y entonces el paciente va con el médico y sucede lo que dice el señor. Le aplican el cuestionario, voy a silenciar acá, ajá. Le aplican el cuestionario y no le hacen ni el tacto rectal ni lo otro. Entonces ahí creo que hay que repensar también cómo hacemos las campañas, ¿no? Porque luego nos ha pasado que se quejan los pacientes de que al final van, pero todos modos en el sistema de salud pues no les hacen los estudios que se supone que tenían que hacerse, ¿no? Entonces nada más eso es lo que sucede. Edith, adelante. Sí, gracias. Yo retomaría lo que dijo Luis Adrián en relación a las organizaciones y nuestro nivel de alfabetismo en el tema de salud. Creo que es muy importante que primero entendamos qué es navegación y qué es acompañamiento, y que las organizaciones no todas tienen el perfil para hacer navegación hospitalaria, ni el interés de hacerlo. Entonces, cuando estos temas se abren a todas las organizaciones, pues en ocasiones creo que no es tan fructífero porque no va a pasar nada. Yo creo que hay que perfilar mejor qué organizaciones son las que realmente pueden participar y están interesadas en participar en navegación para capacitarlas. Y trabajar nada más con esas organizaciones, porque si no, los recursos se diluyen. Y sí es muy específico porque es un gran compromiso. Navegación hospitalaria implica conocerte de la A a la Z el sistema de salud. Entonces, ahorita con tantos cambios hay mucha confusión y sí necesitamos pues ser expertos en el tema para poder dar las mejores recomendaciones a las personas cuando atraviesan una circunstancia de salud de este tipo. Muchas gracias, Edith. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Apolo, veo que prendiste la cámara. No sé si tengas algún comentario. El señor Cotemu también por ahí. Pero bueno, Rápido para cerrarle, Tim. sí, adelante. Y ojo, algo que sí hemos aprendido muy bien desde las organizaciones con VIH también es que tenemos que empezar a hablar de farmacoeconomía. Porque si no empezamos a hablar de farmacoeconomía, es decir, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto es el gasto social que no se reporta? ¿Cuál es el impacto? No le vamos a poner nunca números. Con eso nosotros hemos logrado bajar los costos, incluso para la compra de medicamentos. Hay medicamentos que les pongo un ejemplo. Hoy en día uno de los medicamentos que se utiliza para VIH de primera línea, que es de última generación, precio mercado cuesta 30,000 pesos. Precio gobierno está en 1,500 pesos debido a la negociación que se hizo. Entonces, no nos casemos con el precio máximo farmacia.
Lo que también podemos después empezar a hacer las organizaciones es empezar a detonar estos procesos para incidir también en la compra de medicamentos y poder garantizar que los precios sean mucho más asequibles para para las instituciones y que puedan ser proveerlos. Y también tenemos que involucrarnos más en ir construyendo habilidades para estar en los procesos de toma de decisiones, es decir, en la elaboración de las guías de práctica clínica. No nombrar a un médico, poner la perspectiva de la persona que vive con X enfermedad, porque eso le da un cambio radical cuando se elaboran las guías de práctica clínica. Hoy en día esto es reconocido incluso de la Organización Mundial de la Salud, de poder hacer estas acciones. De acuerdo. Tiene levantada la mano el doctor Homero. Sí, Leti, gracias. Mira, lo que dice Luis Adrián tiene mucha razón. Los estudios de farmacoeconomía no son otra cosa que evaluar el costo-beneficio que en un momento dado puede darte el manejo con determinado fármaco para un paciente en el tiempo y sus consecuencias de efectos adversos. Pero son indispensables para la toma de decisión en un momento dado como tal. Aquí es bien importante tener presente algo y es algo en donde creo que la incidencia de las organizaciones civiles puede ser muy importante. Hoy día también hay confusión con la terminología de los medicamentos. ¿Por qué? Porque dices, es un genérico. Ok, sí, pero hay genéricos biosimilares, biocompatibles y hay genéricos de diferentes especies que van a tener un mayor o un menor grado de utilidad o de similitud con el original. Y pasa mucho por el tema de patentes que los laboratorios tienen. Si yo tengo, por ejemplo, una apalutamida de los de Janssen como tal, y ese fármaco le quedan 3 años de patente, ese fármaco no va a ser producido por otra empresa mientras no se termine la patente. Pero es el caso de algunos y no el caso de todos. Y cuando tú tienes biocomparables con las pruebas farmacológicas adecuadas, puedes reducir costos de manera significativa sin perder efectos. Entonces, yo creo que esto también es algo que nosotros podemos incidir. O sea, no podemos casarnos con el laboratorio A o B o C o D, ¿sí? Sino tenemos que buscar cuál es la manera en donde este acceso se pueda dar. Luis Adrián ponía el ejemplo de un fármaco de 30,000 a 1,500. Algo semejante podría pasar en oncología. Pasa, de hecho, con la bicalutamida. El precio comercial de una bicalutamida externa es de 4,000 pesos. Hay bicalutamidas genéricas similares de calidad aceptable por 600, 700 pesos. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con los otros fármacos en cuanto se venga la pérdida de patentes y en cuanto se vengan los biosimilares. Pero sí tenemos que gestionar esto, sí tenemos que documentar esto y sí tenemos que buscar alternativas para que el propio sistema de salud no se reviente con los costos tan altos que tienen estos fármacos. ¿Okay? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que todavía se quedaron con todo este tiempo. Y yo, pues bueno, el mensaje final que quisiera dejarles a las organizaciones civiles que nos acompañan, primero es que evidentemente el tema es muy complejo y yo creo que estas 2 sesiones que tenemos nos permiten repensar qué es lo que estamos haciendo como organizaciones civiles en la atención del cáncer, ¿no? Y que ya tenemos que pasar más allá de las campañas que hacemos todos los años de sensibilización y, como decía Luis Adrián y como dice el doctor Homero, como dice Edith, decidir en qué parte del proceso queremos participar. Si la educación y alfabetización está bien, no quiere decir que la dejemos de hacer, eso es algo importante, pero si decidimos que queremos participar en esta construcción de estos modelos de atención, si queremos participar en la navegación como tal, necesitamos prepararnos, ¿no? Porque como podemos ver, hay muchos temas que no son sencillos y que son complejos. Entonces, bueno, yo les quiero dejar aquí el reto. Para el año que entra, este equipo que ustedes están viendo, el doctor Homero, Luis Adrián, su servidora, tenemos muchos planes y queremos involucrarnos en el tema del cáncer de próstata de otra manera. Entonces, este año justo ha sido para sensibilizar, para ver en dónde necesitamos fortalecernos en estas áreas de oportunidad y la invitación para todas las organizaciones que decidan acompañarnos en este camino un poquito pues más integral
¿no? De participación y de cómo queremos mejorar la vida de las personas que viven con cáncer de próstata, pues la invitación está atenta. Y para los pacientes, para los cuidadores que nos acompañan, sé que es un tema muy complejo, pero los quisimos invitar porque cualquier comentario de sus procesos es súper importante y quiero que sepan que ese es el insumo principal para las organizaciones civiles. Como lo mencionábamos, necesitamos documentar, lo que está pasando ahorita para poder cambiar, ¿no? Cómo queremos que sea la atención. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos por su participación y les estaremos contactando a través de correo con materiales y con los mensajes de nuestras campañas. Muchísimas gracias. Bonito día. Mañana lo vamos a publicar por Facebook Live, por si lo quieren compartir. Mañana, que es el Día Nacional de Cáncer de Próstata, es cuando lo vamos a publicar por Facebook. Gracias. Gracias.